¿Eh? ¿Cómo se ve? Buenos días. Eh, este programa, un nuevo programa de la salud en la era digital, comenzamos en este día muy importante que es el Día de la Mujer. Felicitaciones a todas las mujeres de nuestro país en los diversos nos estamos conectando en este momento con la doctora Andrea Correa. Todavía no podemos conectarnos. La imagen, doctora, la imagen no está bien. Tiene que ponerse ahí. Ahí No. Ahí está. En esa posición. Ahí está bien. Me hago bien porque yo. Más abajito. Ahí. Ahí está perfecto. Porque yo Ahí me está veo. perfecto. Ahí Yo me está veo al perfecto. revés. Ahí está perfecto. Ahí vemos bien la imagen. Ahí está bien la imagen. Ahí está la imagen bien. Ahí estoy. Sí. Sí. Bueno. Bueno, buenos Hola, buen días. día. Buenos Hola, papi. días. Buenos días, hija. Hoy día, un nuevo programa de salud en la era digital. No sin antes recalcar algo importante que se celebra hoy, el Día de la Mujer. Felicitaciones a todas las mujeres de nuestro país, del mundo, que se desenvuelven en cada ámbito, que lo hacen muy bien, engrandecen nuestro país y sin ellas el mundo no funciona. Feliz día a todas las mujeres. Inicio agradeciendo a amigos muy cercanos, como son el doctor Víctor Vargas, dueño de la clínica Vargas, el doctor Milton Márquez, del Hospital del Día M&M, al doctor Tito Cuello, Medicina Física y Rehabilitación, al doctor Freddy Sagraburu del Hospital del Día, al doctor Carlos Espinosa, al doctor Iria Polo, al doctor Bacusoy, al doctor Carlos Jaramillo. Retransmiten en vivo este programa Radio Suprema Estéreo Digital, gracias al señor Germán Arias, y se retransmite este programa al mediodía por Radio Ovación FM. Muchas gracias. Les sugiero a todos nuestros amigos que den link en esta página, la página de salud en la era digital. El tema a tratar hoy es descifrando las alergias, como los test diagnósticos están revolucionando el tratamiento personalizado. Nuestra invitada de hoy es la doctora Andrea Correa Acosta. A continuación vamos a enumerar parte de su gran currículum. Ella es médica graduada en la Universidad de Guayaquil,
Formación de posgrado, Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Especialista en pediatría y también especialista en alergia infantil. Experiencia laboral, laboró en el Hospital Teófilo Dávila de Machala, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, médico asociada al servicio clínica pediátrica, área de emergencia y consultorios. Hace telemedicina pediátrica, médica asociada a la sección de alergia infantil, jefa de becarios de alergia pediátrica. Tiene muchos congresos nacionales y extranjeros y también presentando muchos trabajos. Además, pues la doctora es coach de sueño infantil y, como le digo, tiene su subespecialidad en alergóloga pediátrica. Es docente del módulo, es docente en sueño y alergia. Miembro de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Miembro y docente del Instituto Profesional de Sueño Infantil Argentina. En la actualidad trabaja como médico tratante en el Hospital Roberto Gilbert de la ciudad de Guayaquil. A continuación, la doctora Andrea Correa Acosta con el tema a tratar hoy día, descifrando las alergias, cómo los test diagnósticos están revolucionando el tratamiento personalizado. Buenos días, doctora. Hola, buen día. Gracias. Es un orgullo estar acá compartiendo este espacio que tuviste la iniciativa y la verdad que me parece muy lindo, muy interesante compartir siempre con profesionales y exponer y compartir ciencia y conceptos actuales. Y bueno, y al público, feliz Día de la Mujer, ya que es un orgullo ser mujer y hoy en este día venir a hacer lo que me gusta, que es hablar de lo que hago, de lo que me gusta, de lo que me formé, empezar así el día, la verdad que me pone contenta y más que todo junto a ti con este espacio. Bienvenida y como siempre soy una persona muy práctica. Vamos al tema, por favor. El tema dice descifrando las alergias. ¿Cómo interpretaríamos esto, los test diagnósticos? Iniciemos o inicie como usted desea, doctora, porque usted es la especialista. Bueno, yo creo que voy a hablar cosas puntuales y como para entenderlo desde el punto de vista, desde si es médico o no médico, me parece que topar temas que son como para poder hablar un poco de lo que es alergia, es saber qué es una alergia y cómo se manifiesta. Entonces, las alergias son reacciones, tenemos que saber que son reacciones inmunológicas en donde nuestro organismo, por una predisposición genética, por factores ambientales, vamos a reaccionar, el sistema inmunológico va a reaccionar frente a la exposición de ciertos alergenos, desde alimentos, fármacos y cualquier sustancia, digamos, que se considere y tenga el concepto de un alergeno, hongos, pólenes, plantas, pelo de animales, ácaros del polvo. Entonces, en ese momento, al ponerse el sistema inmunológico en contacto con este alergeno, que lo va a reconocer como algo extraño, el sistema inmunológico va a reaccionar y por una activación de toda una cascada inflamatoria, el cuerpo, el mastocito, que es un glóbulo blanco, va a liberar histamina, triptasa y un sinnúmero de sustancias proinflamatorias que van a hacer que reaccionemos y tengamos los síntomas típicos: ronchas, angioedema, puede haber síntomas respiratorios, cutáneos, cardiovasculares. ¿Sí? Y otra cosa también que me parece importante es cuáles son los tipos más frecuentes o cuáles son los tipos de alergia. Pues los tipos de alergias, tenemos alergias respiratorias, causadas por los pólenes, hongo, también tenemos las farmacodermias, o sea, todas estas alergias, reacciones causadas por fármacos, y también las que vamos a hablar un poquito hoy es sobre las alergias alimentarias. Sí, eso básicamente.
Y otro punto también que me parece importante también es recalcar, bueno, cuáles son las alergias más frecuentes en niños, en adultos. En niños, a la cabeza son las alergias alimentarias, huevo, leche, huevo, maní. Y en el caso de los adultos, es más frecuente las alergias a fármacos y también las alimentarias, pero más relacionado a lo que son los mariscos, maní, frutos secos. Eso básicamente como conceptos generales de qué es una alergia, cuáles son las más frecuentes dependiendo el grupo etario. Bueno, escucho siempre las alergias alimentarias. Yo vengo por años, yo soy un médico ya grande. Antes no veíamos muchas cosas de alergias alimentarias, o si existían, no nos dábamos cuenta, pero en la actualidad se ha acentuado más este tema. ¿A qué cree usted que se deba a eso, doctora? No, lo que pasa es que es verdad, si uno busca la bibliografía, los estudios de epidemiología, prevalencia, incidencia, en estos últimos años las alergias han aumentado muchísimo, tanto en niños adultos, y justo hace 2 semanas estaba viendo una publicación está muy relacionado con estos factores del cambio climático, la mayor polinización, ¿sí? La contaminación, ¿sí? Entonces, todos estos factores, sumados a los factores genéticos, porque obviamente no es que uno nace alérgico, uno se hace alérgico, por supuesto que dependiendo la predisposición genética de cada paciente, ya a nivel genético, en algún momento de sus vidas, si ya está ese gen que nos predispone al exponernos a un medio ambiente frecuentemente, esto nos va a hacer que en algún momento el cuerpo, nuestro sistema inmunológico reaccione. Pero se ha visto que todo esto está muy, muy relacionado al cambio climático y también a muchas modas. Yo le digo modas porque, por ejemplo, en el aspecto en pediatría, hay muchos padres que por miedo con las modas de que la alimentación para iniciar a los 6 meses, es la alimentación complementaria, muchas madres y muchos padres empiezan con que yo no le voy a dar maní desde chiquito, yo no le voy a dar huevo, yo no le voy a dar ciertos alimentos porque me da miedo que se haga alérgico. Entonces, eso ya no se usa, porque antes en las guías se hablaba de que, por ejemplo, si que el pescado le demos después del año de vida, que el huevo le demos después de los 9 meses. Entonces, ya se vio y se comprobó que mientras uno, aún desde niños, se expone más tempranamente a estos alimentos que se llaman los 8 alimentos los más alergénicos, que está el huevo, la leche, la soya, mariscos, etcétera, mientras más tempranamente nos exponemos a estos alimentos, nos previene de futuras alergias. Entonces, se ha visto todos estos factores, entre el miedo de los padres, desde cuando son niños, de no darles ciertos alimentos, el medio ambiente, la contaminación. Entonces, todos estos factores han hecho que en este último tiempo hayan aumentado la prevalencia de las alergias en general. Bueno, como le escuchaba, sobre todo los factores ambientales, el cambio climático y en general. Pero lo importante en los niños, entonces, interpreto lo que usted dice, doctora, de que tenemos que exponerlos para poderlos sensibilizar, no sé si es el término, ante los alergenos que ingresan a nuestro cuerpo. Deberíamos entonces ser expuestos a todo para crear una forma de resistencia, ¿o no? Sí, exactamente. Uno tiene que exponerse a todo y no tener miedo a nada, porque hay otro concepto que también la gente cree, que por ejemplo, no entiendo por qué, no, un ejemplo, ¿no? Comí maní y es la primera vez que yo comí maní. Entonces, a veces las personas dicen, pero yo ya he comido anteriormente maní, pero ¿por qué me pasa? Entonces, otra cosa también a tener en cuenta es que, por ejemplo, para yo hacerme alérgica, tengo que haberme expuesto primero a un alergeno. Y volviendo a lo que me preguntabas, pues sí, lo mejor es exponerse, o sea, exponerse a edades tempranas. Está también la teoría de la higiene, esto de que nacer por cesárea. Había un estudio interesante que hablaba sobre que, por ejemplo, comparaban dos grupos en una zona rural y urbana. Entonces se vieron que los pacientes, los niños que andaban descalzos, los niños que estaban en zonas más rurales, tenían menos alergia que los pacientes que vivían en zonas urbanas. Entonces, lo ideal es exponerse. Tampoco les digo que, bueno, no andar sin zapatos, el no higiene, etcétera.
pero sí está esta teoría de la higiene, o sea, se recomienda fomentar la lactancia materna, no las fórmulas, el parto parto vaginal, y exponerse tempranamente a todo tipo de alimentos, que eso nos va a proteger de futuras alérgicas, y el sistema inmunológico en algún momento también nos va a proteger de no tener ciertas alergias. Eh, Tenemos, creo, 50 minutos. Por ahí me mandan un papelito que me limite a ciertas Ah, preguntas, pero yo soy diferente, yo salgo de los esquemas. Creo yo de que estamos en un diálogo y ese diálogo es provechoso para las personas que nos ven. En lo que respecta, me salgo del contexto, pero una de mis últimas preguntas en el sentido de qué opina usted. Ahora las personas consumen muchas cosas, frutas, verduras, un sinnúmero de cosas que yo creo que también se exponen a otras situaciones, muchas alergias. Las personas, como ven ahora mucho el TikTok, el Instagram, dicen, coma arándano, o coma esto, o coma lo otro. ¿A qué puede conllevar esta situación? Pregunto. yo creo que todo tiene que ser un equilibrio. Todo tiene que ser un equilibrio, no los excesos, tampoco hacer dietas innecesarias, ni abusar de ciertos productos, alimentos que salen en las redes, TikTok, Instagram, Facebook, lo que sea. Y yo siempre digo, si tengo dudas, preguntarle al médico. Preguntar al médico, hacer un control una vez al año con el médico general y preguntar todas las dudas que uno tenga desde la alimentación, lo nutricional. Pero hay algo, un problema, la verdad que se vive, yo creo que, y yo lo veo mucho desde que llegué aquí en Ecuador, que por ejemplo, uno solo busca al médico cuando se está muriendo, cuando está mal, y no cuando uno está saludable o cuando está bien. Entonces, en esos momentos, uno debería consultar con un médico, así sea un médico general o en el campo que a uno le interese o lo que esté padeciendo, desde lo gastrointestinal, alergias, ginecología, lo que sea, y hacer una consulta. ¿Sabe? Bueno, llevo mi estilo de vida así, me gustaría mejorar, yo estaba abusando de comer todos los días 20 arándanos al día, entonces, o una nutricionista, entonces tratar de consultar, hacer prevención, es lo que yo digo, y siempre equilibrio, o sea, está bien comer verduras, hortalizas, proteínas, grasas, todo, pero en equilibrio. Siempre todo en exceso es malo. Y siempre preguntar y no dejarnos llevar por la vecina, la amiga, el TikTok, o sea, eso yo siempre les digo, o sea, fomentar la prevención y no buscar al médico cuando ya estamos mal. Generalmente el diálogo, doctora, es la parte científica que estamos tratando, por supuesto, pero también las interrogantes que yo les pongo son muchas veces de los pacientes y también del público en general. Bueno, ya nos desviamos del camino, no Sí, creo, pero continuamos. ¿Cuál es sí. la diferencia entre una alergia y una intolerancia? Bueno, esa es una buena pregunta porque los pacientes siempre llegan con un chip y una pregunta, yo soy alérgica a la lactosa. Voy a partir de ahí. Entonces, una alergia, como les dije al inicio, hay un mecanismo inmunológico, o sea, donde mi sistema inmunológico va a presentar un montón de mecanismos y va a actuar contra un alergeno que yo me expongo, y eso es lo que en sí el concepto de una alergia. Mientras que una intolerancia, no hay un mecanismo inmunológico, pero ¿qué es lo que ocurre en una intolerancia? El problema ahí es que hay una alteración en el metabolismo, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, que está de moda, que se escucha y es frecuente. Ahí lo que ocurre es que, por ejemplo, la lactasa, que es una enzima, va a haber un déficit parcial o completo de esta enzima, que la tenemos todas las personas. Si no la tuviéramos y no funcionaría adecuadamente, todos estuviéramos con síntomas gastrointestinales cada vez que consumimos leche. Entonces, esta enzima va a haber un déficit parcial o completo, como les decía, y lo que va a hacer es que, por ejemplo, no se va, digamos, no va a permitir, al no funcionar bien esta enzima, no va a permitir que nosotros podamos tolerar o que la lactosa no la podamos degradar y no a nivel intestinal. Entonces, al consumirlos, los lácteos, vamos a tener síntomas gastrointestinales, que esa es otra diferencia. La intolerancia a la lactosa o las intolerancias, vamos a tener síntomas más gastrointestinales, distensión abdominal, diarrea, mientras que las alergias son más síntomas, principalmente los cutáneos. También pueden haber síntomas gastrointestinales, pero esas son como las grandes diferencias. O sea, hay un mecanismo inmunológico en unas, la otra es un mecanismo no inmunológico, y es un problema más en un déficit o deficiencia
de una enzima que no nos permite tolerar esa lactosa, ¿sí? Entonces, otra cosa para concluir un poco en esta pregunta es que no existe la alergia a la lactosa, porque los pacientes siempre me llegan que me dicen, doctora, me dijeron y yo tengo alergia a la lactosa. Entonces, uno hace alergia a la proteína de la leche de la vaca, pero no a la lactosa. Por eso a veces el paciente me dice, no, yo soy alérgico a la lactosa y yo estoy tomando, no, soy alérgico a la leche, pero estoy tomando, pero por eso estoy tomando leche deslactosada. Entonces ahí yo les explico, o sea, si fuera alérgico a la proteína de la leche, así sea la leche deslactosada, no la toleraría, o sea, igual haría una reacción. Entonces yo siempre lucho eso con los pacientes, que no existe la alergia a la lactosa, existe la alergia a la proteína. La lactosa no nos da alergia, ¿sí? Nos puede dar la intolerancia. Eso básicamente es como los conceptos para poder diferenciar así una forma más fácil estas dos definiciones. Y esta proteína la podemos dar tratamiento para evitar esto o son medidas alimenticias. Entramos De la a, lactosa. sí, la Sí, intolerancia a la proteína de la... claro, de- sí, lo primero, claro que eso lo maneja también más el gastroenterólogo, el nutricionista, pero lo que se hace primero, por supuesto, es hacer una dieta y lo que se recomienda a los pacientes es consumir lácteos deslactosados, que la verdad que acá uno lo puede encontrar en los supermercados, yogur, helados, quesos, leche deslactosada. Y por supuesto que hay unas enzimas, que la verdad yo no he tenido la oportunidad de manejarlas, pero sí justo mi esposo, que es gastroenterólogo, mediante unos test que se hacen, que eso los realizan los gastroenterólogos, son unos test de hidrógeno expirado. eh, hay unos suplementos que creo que acá en Ecuador no hay, que reemplazan esta enzima como para que uno la pueda digerir mejor. Pero lo más fácil es aplicando la parte más nutricional de la dieta de eliminación, digamos, de productos deslactosados. Pero sí, sí hay opciones y la verdad que me parece, por eso trabajamos siempre en equipo con el gastroenterólogo y la nutricionista, porque a veces ya hay un campo, por ejemplo, en ese caso, si yo ya sé que es una intolerancia, puedo manejar al paciente para descartar que sea una alergia, pero ya la manejamos, por ejemplo, con mi esposo que es gastroenterólogo y la nutricionista. Entonces quedó muy claro el concepto de qué es una alergia y qué es una intolerancia. Lamentablemente, pues creo yo de que la falta de educación o de que el paciente vaya al médico a consultar permite que tanto la intolerancia como la alergia lleguen a los pacientes a su consultorio en otro estado, en una etapa tal donde ha sido manipulado y cuando Exacto. van donde el médico va a ser más complejo el tratamiento, Ujú. porque el paciente desea que le solucione su problema ya, pero Exacto. lamentablemente escuchando, pues yo no soy alergista, veo la temática del problema. En tal caso, clara su explicación. Ahora vamos a un tema, a una pregunta. ¿Qué tipos de pruebas diagnósticas existen para detectar las alergias? Bueno, ese tema me encanta porque lo fomento y lo luchamos mucho los alergólogos. Existen varios tipos de pruebas de alergia. Están las pruebas en sangre, ¿sí? Que son las IG específicas o el ELISA, ¿sí? Que eso es en sangre. También están las pruebas llamadas prick test, que el prick test es una prueba, digamos, una de las herramientas que usamos más los alergólogos. También están los test de parche, el prick to prick, que igual ahora les voy a así explicar de una forma súper fácil cada uno. Y también están otros test que también son diagnósticos moleculares, sí, que se llaman por componentes, Immunocap. Y también, obviamente, se ofertan miles de test en el mercado. En Estados Unidos uno puede ir a comprar una prueba y en saliva, tipo se pincha el dedo, se ponen una cosita tipo como los test de embarazo. Eso lo venden en Estados Unidos, pero también se están ofertando muchos test de qué de saliva, qué pelo y un montón de cosas que no sirven para nada y la verdad que yo lo lucho porque es una gastadera de plata y eso no sirve. Entonces, yendo un poco a los test de alergia que realizamos los alergólogos, tienen validez, tienen aval científico, se hacen en el primer mundo, son a la cabeza el conocido prick test o el test de alergia cutáneo. Este test es súper sencillo,
no duele, no hay agujas, no hay que sacar sangre. Obviamente uno utiliza extractos de todos los alergenos que uno esté sospechando, por el cual uno va a realizar el test. Entonces se lo hace, puede ser en la espalda o acá en el antebrazo. Y lo que se hace es, por ejemplo, poner gotitas de todos esos extractos de los alergenos. Y lo que usamos es una, no sé si se ve, es una pequeña lanceta, que la ven acá. Con esto tocamos la gotita que está en el brazo y más o menos entre 15 a 20 minutos nosotros esperamos los resultados, y lo práctico es eso, que en 20 minutos ya sabemos si el paciente es alérgico o no. Entonces, si sale una ronchita, sabemos que es positivo y obviamente nosotros tenemos que medirlo, porque hasta eso también tenemos que saber quién lo hace, cómo se lo hace, porque no es que me salió una roncha y es positivo, no. Uno hace una medida de acuerdo a ciertas medidas, uno también dice es positivo, es negativo. Entonces es muy importante también la interpretación de esos tests, saber hacer ese test. Y es súper sencillo, y más que todo en los niños es práctico, porque a veces los niños entran llorando asustados y se dan cuenta que no hay que sacar sangre y salen riéndose. Entonces ese es un test el que lo hacemos y es súper seguro y confiable. Después está otro que se llama prick to prick, que el prick to prick es con la misma lanceta que les mostré. ¿Sí? Por ejemplo, yo sospecho que tengo alergia al durazno, entonces yo toco la fruta o el alimento sospechoso, lo coloco en la piel, hago un toque, y ese es otro tipo de método con el alergeno directo en la piel. También están las pruebas en sangre, que también sirven, que también se realizan, que son las IgE específicas o el Immunocap, que estos en cambio van a detectar, por ejemplo, en el paciente que realmente sí sea alérgico, la IgE total se va a unir a los receptores, va a detectar, digamos, al alergeno, eso hablando, digamos, a nivel de la muestra sanguínea, del suero. Entonces, estos resultados también sirven. Y lo bueno es que, por ejemplo, hay que saber, y yo siempre digo a los pacientes, que cuando se hacen los test de alergia en piel, por lo menos mínimo 5 días, no tienen que haber tomado antihistamínicos ni antileucotrinos como el Montelukast o corticoides, porque si no me van a alterar el resultado y van a salir negativos. Pero en el caso de un paciente que tiene dermatitis atópica severa, problemas en la piel, dermografismo, o pacientes que se olvidaron y se tomaron el antihistamínico o no podemos suspender los antihistamínicos, a ese paciente sí lo pedimos por sangre. Entonces, principalmente esos son los test que realizamos, y también el último es el test de parche. Ojo que también el prick test y el prick to prick, estos que les expliqué, son para evaluar alergias IgE mediadas, es decir, estas inmediatas que yo. Inmediato. Exacto, como algo me enroncho, ¿sí? Porque hay que saber también qué test para qué tipo de alergia. No es que todo el mundo hágame todo el test que existen y ya está, no. Por eso es importante ir al alergólogo, porque nosotros vamos a evaluar qué tipo de test necesita de acuerdo al tipo de reacción alérgica. Por ejemplo, este es otro tipo de test que se llama test de parche, que en cambio este es para las alergias tardías, ¿sí? Tipo farmacodermias o contactantes, o hice dermatitis de contacto. Entonces, este es un parchecito que aquí colocamos los alérgenos sospechosos, lo pegamos en la espalda durante 48 horas y luego hacemos una primera lectura a las 48 horas, lo sacamos, después a las 72 horas y vemos pues si hace una reacción, sería positivo o negativo. Y esos son los más, digamos, que tienen, los más efectivos y seguros. Y se está promocionando mucho, y veo muchísimo en el mundo y acá en Ecuador, que el test de saliva, que el pelo y otros tipos de test que, siendo sincera, no sirven para nada y es una gastadera de plata innecesaria. Entonces, y a veces lo manejan ciertos médicos que no son alergólogos. Entonces, es importante que si sospechamos una alergia, tenemos que consultar con el alergólogo para evaluar si realmente es una alergia, descartarla y ver cuál es el tipo de test que sirve o no. Bueno, he aprendido, estoy aprendiendo mucho, algo que yo desconocía, pero en tal caso, una pregunta de cajón en base a lo que dice, ¿es de acceso público o poder los pacientes recibir esta ayuda en base a los test? Porque el común de los mortales del Ministerio de Salud Pública o de las instituciones donde no se pueda contar, ¿sería importante tener esto o simplemente pues mantenemos yendo al médico privado para resolver esta situación? ¿Qué puede opinar usted? Sí, la verdad que es
muy triste porque, por ejemplo, se cree que la alergia o los alergólogos, el alergólogo ve la ronchita, le da el antialérgico, le hace el test y ya está. No, la verdad que uno cuando está en el mundo, y he visto muchos pacientes cómo les afecta su calidad de vida, porque por ahí el paciente ya medio complicado, lo ve el médico general o el pediatra, el clínico, y ya cuando llega a nosotros, es horrible ver cómo esas malas noches, pacientes que no duermen, pacientes que se avergüenzan por su piel, o pacientes que se llegan ronchando todos los días. Entonces, me parece súper importante y que a nivel público, no sé, ministerio, seguro, todo esto, hubieran estos servicios de alergología y que se ofrezcan estos tipos de test, porque a nosotros es una súper herramienta, porque a veces el paciente puede llegar al consultorio, uno le puede decir algo, pero si no podemos acceder a estos tipos de test es como quedar en la nada. Entonces, me parece que es triste que esto no pueda haber en todos los hospitales. Por ejemplo, allá en Buenos Aires, bueno, yo igual estuve en un hospital privado, en el hospital italiano, que es otra cosa, pero, por ejemplo, allá en hospitales públicos eh, hay desensibilizaciones, hay prick test, y siendo hospitales públicos, o hay enfermedades como el angioedema hereditario, o sea, varias patologías de alergia que necesitan medicaciones como biológicos y ciertos fármacos que son caros, pero el Estado, obviamente haciendo trámites, etcétera, que se justifique, el Estado los da en Argentina, en los hospitales públicos. Entonces, es triste que acá, no, yo ahora que hace poco que llegué, no haya muchas cosas que nos limitan a los alergólogos, que lamentablemente si una persona no tiene la posibilidad, no lo va a poder hacer. Entonces sí, me parece que es un campo que en algún momento sería importante que cuente el sistema público en nuestro país. Bueno, hemos conversado sobre todo las pruebas diagnósticas cutáneas en sangre, pruebas de provocación oral, etcétera. Todas estas pruebas, en definitiva, son confiables. ¿Cuáles son sus limitantes? ¿O tienen un pronóstico y un tratamiento posterior? La verdad que yo creo que ya lo dije, las pruebas son confiables, pero siempre a la cabeza va la clínica. La clínica es lo primordial, o sea, si el paciente tiene síntomas y yo estoy seguro de que tiene los criterios para sospechar algún tipo de alergia, como en todo en medicina, que la clínica es la principal, eh, junto al tipo de test, pero como yo decía, de acuerdo al tipo de alergia y qué tipo de test, eso es confiable. O sea, los test que yo mencioné son confiables, son seguros, pero siempre y cuando yo tenga los síntomas, la clínica, porque a veces también pasa muchas veces. Otra cosa que hay que diferenciar es que hay muchos pacientes, me hice un test de 1000 cosas, entonces me llega a la consulta y tiene positivo maní, huevo, leche, y me dice, sí, estoy haciendo dieta de esto, esto, esto. Y yo le digo, ¿y qué pasa cuando usted come leche, toma leche o un yogur? No, no me pasa nada. ¿Y qué pasa cuando usted consume el maní? No, no me pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede estar sensibilizado, es decir, que esa prueba me puede dar positiva, pero si yo no tengo síntomas al exponerme a ese alimento, no puedo decir que es alergia. Para decir que es alergia, yo tengo que tener síntomas al exponerme a ese alimento alergeno y tener las pruebas positivas. O sea, prueba positiva con clínica es confiable y es una alergia. Si yo no tengo síntomas, tolero bien, no me pasa nada, no me enroncho, no me hincho, nada con ese alergeno y las pruebas me dan positivas, estoy sensibilizado, pero no soy alérgico. Entonces, las pruebas son confiables siempre y cuando van de la mano de la clínica los síntomas. Y no es testear por testear. Yo siempre le digo a los pacientes, no es que hay que hacer un test por hacer o porque es moda, porque quiero saber si en algún momento voy a ser alérgico a algo. No. Uno estudia y testea cuando lo justifica si tiene síntomas el paciente. Una pregunta, ¿se puede eh, prever o podemos, así como se hace la prevención en otras enfermedades? Mi pregunta sería, ¿cómo podemos prevenir? ¿O no es prevenir o esperar la enfermedad? Pregunto. Eh, es difícil porque es una pregunta difícil porque a veces uno no puede saber en qué momento
va a ser alérgico. O sea, es imposible, porque uno puede que durante la infancia no sea alérgica, pero en la adultez se puede ser alérgico. Pero como dije al inicio, la recomendación sería fomentar la lactancia materna, exponerlos a los niños tempranamente a todos los alimentos, el nacimiento por parto vaginal, esto de la teoría de higiene. O sea, se habla mucho de esto de la teoría de higiene, que esto influye en prevenir, en prevención de las alergias, pero obviamente ya uno cuando viene de fábrica, genéticamente eso no lo puede cambiar, o sea, no podemos cambiar los genes. Entonces, eh, lo único es fomentar esto que les explico de la teoría de higiene, de esto que les comparaba de un estudio que hablaban esto, de comparar los niños que se criaban en una zona rural y una zona urbana, la teoría de la higiene. O sea, básicamente es lo que siempre le fomentamos a los pacientes, a las madres que veo con los niños. O sea, la lactancia materna, desde ginecología, tratar de fomentar el parto vaginal, obviamente dependiendo de cada paciente. Pero no hay algo para decir, bueno, no voy a ser alérgico. Hay ciertos factores, como decía, o sea, el factor genético, si un papá es alérgico, ese hijo tiene la posibilidad del 50% de ser alérgico. Y más aún si los dos padres son alérgicos, es un 100% y es hartísimo. Entonces, la genética ahí sí es como una lotería. No es Por, como, por ejemplo, la prevención de un cáncer, ya sí genéticamente, mala suerte, o sea, es como una lotería. Pero sí hay prevención desde que son niños, lo que les decía. por eso, la prevención sería, no la prevención, mal Mm, usado el término, el Claro, no momento sería en, prevención. el momento en que tenemos 50 y 50 factor genético, esa persona va a ser alérgica. ¿Qué hacer con ese paciente que sabemos que tiene una predisposición a una alergia? ¿Cómo podría ir al alergólogo para, si no ha dado manifestaciones todavía y prevenir algo? ¿Podría ser? Si no ha tenido ninguna manifestación, no hace falta que vaya al alergólogo. No hace falta. Lo importante es que vaya al control con su pediatra, con su médico general. Bueno, en el caso de niños, ¿no? Que vaya con los controles con el pediatra. Pero si no tiene ninguna clínica, no hace falta que vaya al alergólogo. No vamos a prevenir nada. El momento en que ese niño, por ejemplo, empiece a hacer muchos cuadros de broncoespasmos a repetición, bueno, ojo, ese niño hay que derivarlo a tiempo al pediatra, al neumonólogo, perdón, al alergólogo pediatra o al neumonólogo pediatra, o si es un niño que recién nace y tiene cacas con sangre, bueno, si ya empieza a haber una clínica que lo justifique, sí derivarlo al alergólogo, porque si no, porque bueno, también como yo dije, es una lotería, por ahí los padres son alérgicos, pero el niño no sale, nunca manifiesta ninguna alergia, entonces, si manifiesta alguna clínica que sospeches de una alergia, por supuesto que sí, pero si no, no haría falta. Ahora, tengo conocimiento que hay pruebas provocadas. Y por supuesto, y esto implicaría riesgo al hacer una prueba provocada. Y me va a decir el paciente, si me voy a someter, por supuesto, el alergólogo le va a explicar, pues no detalladamente. Pero, Claro, ¿qué riesgo implicaría esta situación? claro, sí, están también eso, no los mencioné, pero están los test de provocación, que los test de provocación son realizados por un especialista, obviamente un alergólogo experto. Los test de provocación nos permiten descartar o confirmar una alergia. ¿Pero de qué se trata? Siempre tiene que ser bajo supervisión médica, en un lugar que sea un centro médico o un hospital, porque el paciente se va a tener que quedar en observación para hacer esto por lo menos de 2 a 3 horas. Entonces, ¿en qué consiste? Les pongo un ejemplo. Un paciente alérgico a la proteína de la leche de la vaca, que ya hicimos las pruebas, en su momento positivas, hizo dieta, exclusión, etcétera. En algún momento ese paciente ya sus pruebas llegan a ser negativas. Entonces, cuando las pruebas ya son negativas, ese es como el primer paso para uno decir, bueno, vamos a intentar hacer un test de provocación. En el test de provocación lo que hacemos es primero firmar un consentimiento informado, siempre hacemos firmar al paciente, porque como todo en medicina siempre van a haber riesgos. Eh, entonces lo que hacemos es, por ejemplo, este paciente llega, siempre yo les doy como un paso a paso requisitos, tiene que estar sin fiebre, no tiene que estar enfermo, no tiene que haber estado tomando antihistamínicos 5 días antes. Cuando el paciente llega, se le toma los signos vitales, presión, saturación, etcétera, y se empieza con horneados, ¿sí? Por ejemplo, yo le digo, se hace un cake con un poco, digamos, de leche, que lo haga en casa, que sea más de 20 minutos, más de 120 grados en el horno,
y obviamente con ciertos protocolos, ciertas cantidades, dosificaciones, nosotros vamos dando esas pequeñas dosificaciones cada 15 minutos y obviamente le doy, controlo en 15 minutos signos vitales, ver que el paciente esté bien, ocultar todo, y si el paciente tolera esas mínimas dosificaciones, uno va avanzando hasta cuando él tolere. Si el paciente lo tolera bien, listo, uno dice que el test de provocación fue negativo, entonces eso nos da el aval de seguir avanzando, por ejemplo, escalar a queso y bueno, tenemos un protocolo que vamos a armar, que ya está armado y del cual nos basamos. Y en el caso de que el paciente, uno hace el test de provocación, justo a los 15 minutos empieza a tener ronchitas, uno suspende el test de provocación y lo da como positivo. O también nos sirve, por ejemplo, para pacientes que dicen, no, es que a mí me han dicho que desde hace 10 años yo soy alérgico a tal medicamento y bueno, uno sospecha, hace las pruebas, dice, no, este paciente la verdad que por la clínica, los test, todo negativo, me parece que está para hacer un test de provocación y el test de provocación da negativo. Entonces sacamos esas etiquetas porque ya muchísimos pacientes etiquetados, yo soy alérgico desde que tengo 10 años, de no sé qué, y no son alérgicos. Entonces, porque vivieron con esa idea y nunca se hicieron las pruebas adecuadas. Entonces, para eso nos sirven los test de provocación. Pero también hay un riesgo por el cual siempre hacemos firmar los consentimientos, que a veces ha pasado pacientes que tienen anafilaxias, que las anafilaxias son reacciones severas alérgicas, que además de tener un compromiso en piel, se acompaña, hay criterios, pues, ¿no? Piel o algo respiratorio, que empiezan a tener sibilancia, falta de aire, el típico, como en las películas, se me cierra la glotis, o piel, síntomas cutáneos con síntomas gastrointestinales, pacientes que se enroncharon, se hincharon y empiezan con diarrea, vómitos, o hay pacientes automáticamente que se hipotensan, síntomas cardiovasculares. Y ya si hay criterios de anafilaxia, obviamente esto lo explica al padre o al paciente adulto que tiene sus riesgos y por eso se hace firmar un consentimiento. Y por supuesto que si el paciente presenta una anafilaxia, uno tiene todos los cuidados y las medidas para manejarlo, por ejemplo, con la adrenalina, que sería el tratamiento. Que yo les voy a mostrar acá, que este es el EpiPen, que es el autoinyector, que es súper fácil, la verdad que es muy... Yo cuando llegué acá me enteré que acá en Ecuador no hay, pero en muchas partes del mundo se consigue, es súper fácil porque este lo ponemos en el muslo y automáticamente sin agujas podemos salvar una vida, pero no importa, yo lo que hago acá también es, a veces el paciente que ya ha tenido antecedentes de anafilaxias, le damos la ampollita de adrenalina que se encuentra en las farmacias, obviamente se le hace un entrenamiento en el consultorio al paciente de cómo aplicarlo en el caso de emergencia, entonces por eso es muy importante que los test de provocación sean también evaluados, indicados o no, y realizados por un alergólogo. Bueno, la felicito pues su intervención de mucho provecho. En tal caso, veo que si se toman las medidas necesarias, evitaríamos muchas situaciones. Y la firma de consentimiento, voy a hablar algo de parte mía, en nuestro país todavía no tenemos conciencia de que tenemos que no desligar responsabilidades nosotros, sino el consentimiento informado del paciente para los procedimientos a hacer. En muchos lugares no se lo hacen, pues ahora se lo está haciendo, pero relativamente, ¿no? Porque muchos procesos de esto, tengo entendido que en el propio ministerio o las instituciones del Estado se están haciendo los consentimientos que no se hacen. Y es una forma también de prevenir, no prevenir, sino de evitarnos muchas situaciones legales. Lamentablemente tenemos nosotros los médicos que cuidarnos o protegernos porque nuestro fin no es provocar un daño al paciente. Exacto. Nuestro fin es curar. Ayudar. Curar y ayudar. Curar y ayudar. No es nuestro fin provocar eventos que muchas veces tenemos inconvenientes. Claro. Pero en tal caso, creo que, no es que creo, estoy convencido que las firmas de estos procedimientos a hacer de responsabilidad compartida es importante. Ahora, yo creo que se acabaron las preguntas, pero me queda en duda algo del tratamiento, doctora, porque ahí sí quisiera después preguntarle algo. El tratamiento en general, yo sé que de acuerdo a cada enfermedad o a cada padecimiento del paciente, pero en general, ¿qué podríamos hacer? Bien, bueno, a la cabeza ya va a depender mucho, como decíamos, del tipo de alergia, pero pongamos lo general. A la cabeza la primera línea, como sabemos, son los antihistamínicos, pero yo lo que siempre lucho son los antihistamínicos de segunda generación. ¿Sí? Ya el Benadryl, la difenhidramina, la hidroxicina,
Todos esos medicamentos, la verdad que ya quedaron antiguos, viejos, igual se siguen indicando, se siguen usando, entonces la lucha es de que usemos antihistamínicos de segunda generación, cetiricina, desloratadina, levocetiricina, fexofenadina, rupatadina y así un montón, bilastina. Entonces, el primer tratamiento de la línea es un antialérgico. O sea, si nosotros sospechamos o sabemos siempre en casa tener un antihistamínico que sea de segunda generación, por supuesto también los corticoides, pero siempre y cuando ciclos cortos, que tenga la indicación del alergólogo o el médico, porque a veces también pasa muchas veces que llega el paciente a la emergencia y automáticamente le inyectan una dexametasona, pero no, si es una urticaria, lo primero que hay que hacer es dar un antihistamínico y hasta uno puede duplicar la dosis, le puede dar 2 veces su dosis antes de ponerle un corticoide. Obviamente, en ciertos casos, ¿no? Si el paciente está hemodinámicamente mal, sospechamos ya otra cosa, no está mal el manejo con corticoides. O podemos usar los dos al mismo tiempo, pero siempre el corticoide ciclos cortos. Y en tercer lugar, también la adrenalina, como les expliqué, para el caso de las anafilaxis. Y por supuesto que hay otros tipos de medicamentos como son los anticuerpos monoclonales, ahora han salido las pequeñas moléculas que ya actúan a nivel del núcleo de la célula, intracelular, pero bueno, esos son los principales. O sea, siempre en casa tener un antihistamínico de segunda generación, porque uno nunca sabe en qué momento puede hacer una alergia. En tal caso, yo siempre digo, no solo en la parte de la alergia, eh, los corticosteroides serían la joya de la corona, porque muchas veces eh, para tal o cual evento usamos el corticosteroide, pero sabiendo los efectos colaterales o efectos que puede ocasionar los corticosteroides, ¿no? Lo sabemos. ¿Hasta qué punto muchas veces hay pacientes que le damos tratamiento y no ceden, y usamos los corticosteroides, y cuando son mal usados tenemos esos niños carita de luna llena, sabemos el síndrome de Cushing? Entonces, ¿qué hacer para evitar todo eso? Porque muchas veces no son manejados adecuadamente los corticosteroides y de ahí van donde el alergólogo, en este caso el médico especialista. Como les decía, o sea, los corticoides no son malos porque los corticoides salvan vidas y solucionan muchas cosas. Son excelentes, pero siempre y cuando sean indicados por un médico y ciclos cortos. Eso es lo que yo siempre les digo. O sea, no es que está mal, pero no abusemos de la frecuencia, no abusemos de dosis y prefiero mil veces que se tomen 20 miligramos de cetiricina a que se tomen 2, 3 días de corticoide. Obviamente que el corticoide va muy bien para ciertas patologías de alergia, nos ayuda un montón, pero ciclos cortos y siempre consultar, no abusar. En tal caso, doctora, pues usted sabe que el tiempo para todos tenemos que trabajar. ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales en este caso? Mis recomendaciones serían que si sospechas de una alergia, que consultes con tiempo, ya que a veces suele estar años etiquetados como una alergia que a veces no lo es, o a veces pasa que hay pacientes que están de médico en médico, tratamiento, manipulado, y ya cuando están complicados consultan al alergólogo. Entonces siempre, si sospechas de una alergia, consulta a tiempo. Otras cosas como para poder concluir es que los test de alergias deben ser solicitados, como lo dije, por el alergólogo e interpretado por él mismo, y que no existe la alergia a la lactosa, y que otra cosa también que tengan como un concepto general es que si yo me enroncho, me hincho inmediatamente de exponerme a algún alimento, es una sospecha de una alergia, pero si yo consumo algo y me enronché al día siguiente, a los 2 días, y me aleja un poco el concepto, pero bueno, yo creo que lo más importante es eso. Si yo sospecho o me da duda o por ahí no estoy seguro si es o no es, siempre consultar a tiempo, ya sean niños o adultos, siempre consultar a tiempo y no estar a veces perdiendo años. Hay pacientes que llegan con años con ciertos diagnósticos que los terminamos detectando de alergia por miedo, por desconocimiento, pero bueno, siempre es muy bueno estos espacios para poder llegar a la gente y saber pedir ayuda, saber pedir ayuda a tiempo al médico
especialista. Para poderla contactar, doctora, ¿dónde se la puede localizar? ¿Cómo se la puede encontrar? ¿En el Instagram? ¿Cómo sería la forma de poder tener una consulta con usted? Bien, sí, me pueden seguir en mi Instagram, que es @para.mamás y papás. Y ahí cuando entran a mi Instagram, en el perfil van a encontrar un link de WhatsApp, que es súper sencillo, tocan ahí y automáticamente los lleva a mi WhatsApp y me pueden contactar. Yo atiendo en la ciudad de Guayaquil, también he ido por pacientes también a la ciudad de Machala. Atiendo tanto, o sea, soy pediatra y soy y alergóloga tanto especializada en adultos y niños, puedo ver niños y adultos. Así que me pueden contactar por mi Instagram, por mis redes, síganme porque siempre subo información súper actualizada que sirven tanto para los adultos y a los niños. Y bueno, me pueden encontrar por ahí en redes. Bueno, doctora, todavía no le voy a agradecer porque faltan unos minutitos, pero sí, a los que nos están viendo, pueden ustedes, este programa se va a retransmitir en Radio Ovación FM, reprisa este programa a las 12 del día de hoy. Radio Ovación FM. Y para los que se unieron a nuestro programa, pues nuestro día hoy, felicitar a todas las mujeres del Ecuador y del mundo. Ellas engrandecen nuestro país y sin ellas este mundo no funciona. Feliz día a todas las mujeres, pues, por el Día de la Mujer. Retransmite este programa y también les pediría que si desean ver este programa de nuevo, lo escucharían o lo verían también en Radio Ovación FM, que reprisa a las 12 del día de hoy. Seguirnos, por favor, y dar link en la página Salud en la Era Digital. Mi agradecimiento, doctora Andrea Correa Acosta. Excelente intervención, pues, y felicitaciones al excelente profesional. Gracias, gracias. Y como te decía, a mí me encanta las redes, estos espacios. Algún día sueño con tener mi propio podcast y que las personas, ya digamos como tú, digamos ya médicos, que a veces uno dice, bueno, ya cuando pasan los años, 40, 50, 60 años, la tecnología no va con la gente ya más grande, pero la verdad que es mentira, o sea, eso no, yo creo que para las edades, para cualquier edad siempre tienen que estar las redes, siempre actualizándonos y fomentando esta información que nosotros la sabemos, o sea, compartir conocimiento a las personas que tienen desconocimiento. Entonces, te felicito por este espacio de salud en la era digital. A mí la verdad que me gusta. No pude antes compartir contigo porque he estado súper ocupada, pero bueno, llegó el día y lo pudimos compartir, así que muy orgullosa de este espacio y espero que continúe. Claro, muchas gracias, doctora. Para mí fue un reto esto. Tuve muchas malas noches, no podía dormir, pero arrancamos. Como lo acaba de decir, ya soy una persona grande, pero no hay nada imposible en esta vida. Todo es proponerse. Cuando uno se lo propone, lo logra. Exacto. Definitivamente no pensé estar en este momento entrevistando a mi hija. Me siento orgulloso y pues muchas gracias y finalizamos el programa y los esperamos para la otra semana. Buenos días. Gracias y feliz día a las mujeres.